¿qué tal? Estamos de vuelta para poder entrar a la última parte de la clase y nos habíamos quedado en esta diapositiva que planteaba la última pregunta, que nos pedía ver si es que había un porcentaje de hombres, un mayor porcentaje de hombres solteros que los que son casados o convivientes. Nos pedía que verifiquemos esto y argumentáramos con ayuda también de un gráfico. Entonces acá está un poco la solución, pero yo les decía que acá había dos variables involucradas, ¿no? Que era la variable sexo y la variable estado civil. Entonces, ¿cómo procedíamos para realizar este análisis? Para eso, pues tenemos que ir hacia nuestra base de datos. Vamos a volver a nuestra base de datos. Vamos a ir a nuestra columna. Ya antes de entrar a analizar, vamos a ir a la columna de datos. A esta pestaña de datos le damos clic y vamos a entrar hacia abajo. Vamos a buscar segmentar archivo. Se nos abre una ventana y acá vamos a ver que hay una descripción que dice analizar todos los casos, que es lo que hacemos generalmente, analizamos todos los casos, toda la muestra. Pero acá hay una opción que dice comparar los grupos. Podemos comparar, es decir, analizar los casos de manera separada de acuerdo a una variable. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar a la variable sexo. Voy a hacer que mis análisis estén divididos entre hombres y mujeres. Entonces voy a poner acá, por eso acá la caja va a contener a esas variables de agrupación que va a permitir que nuestro análisis esté dividido de acuerdo a esta variable de agrupación, en este caso sexo. Y entonces en función a eso le doy a aceptar. Ahora voy a volver a mi base de datos y voy a realizar el análisis. Como yo ya voy a obtener los datos separados entre hombres y mujeres, entonces queríamos ver si es que había un mayor porcentaje de hombres solteros que casados o convivientes. Entonces el análisis que me corresponde hacer es de frecuencias, pero vamos a devolver esta variable de la variable estado civil. Es decir, yo ya puse en la columna de datos que mi análisis lo quiero separar entre hombres y mujeres. Muy bien. Pero ahora, ¿qué cosa quiero ver dentro del grupo de hombres? ¿Cómo están ellos? ¿Cómo se han distribuido en función a su estado civil? ¿Cuántos solteros hay? ¿Cuántos convivientes hay? ¿Cuántos casados hay? Pues lo voy a ver. Por eso tengo que sacar una tabla de frecuencias y colocar esa variable que quiero que analice, ese PCS. Entonces simplemente doy a aceptar porque acá ya está marcado el check para dar la tabla de frecuencias. Y así es como me dan los datos separados, ¿no? Vamos a ver que nos da los datos separados entre hombres y mujeres, y dentro vemos que está dividido de acuerdo a la variable estado civil, si son solteros, casados o convivientes, cuál ha sido la frecuencia, es decir, el número de casos y el porcentaje. Y esto es justamente lo que se va a ver. Acá también recordar que sale cuántas mujeres o cuántos hombres hay, porque es el número total de la muestra dividida entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, volviendo a la diapositiva, pues acá está el cuadro que hemos obtenido. Es así como se obtiene este cuadro. Ahora, nosotros también, en función a estos datos, pues tenemos que redactar un texto, ¿no? Y decimos que en base a los datos obtenidos se puede concluir que efectivamente a nivel descriptivo, recuerden que esto es a nivel descriptivo, esto es muy importante porque en la siguiente clase vamos a ver cómo se comparan los grupos, ¿no? Entonces queremos ver que a nivel descriptivo, en este caso, existe efectivamente en la muestra un mayor porcentaje de hombres solteros, ¿no? Como vemos acá, hay 74.7% o en números son 115.
que los que reportan ser casados, 9.7, o convivientes. Acá es muy importante ver esto de las columnas. Acá van a ver que al lado de frecuencia hay siempre una expresión de porcentaje. Hay una de porcentaje válido y una de porcentaje acumulado. Esta de porcentaje y porcentaje válido suelen ser iguales cuando no hay casos perdidos, pero cuando hay casos perdidos, estos, dependiendo en dónde ha estado el caso perdido, va a haber una variación. Entonces, en ese caso, pues, se va a tomar el porcentaje válido. El porcentaje válido nos va a ayudar a expresar ese porcentaje que realmente es real, vale la redundancia, que es verídico en este caso para la muestra. No va a estar inflado porque este porcentaje no considera los casos perdidos, en cambio el porcentaje válido sí. Ya lo vamos a ver próximamente, en algún ejemplo seguro va a salir esto. Pero les decía pues que lo tomen en consideración, ¿no? Cuando estos datos no coinciden es porque hay datos perdidos en la variable. Entonces, decíamos que nuestra conclusión se tiene que acompañar también con un gráfico. Para eso, para obtener este gráfico, yo he mostrado este gráfico en barras, que es una manera de expresarlo, que si este es un gráfico de CPCS, pero ustedes pueden trabajar estos datos dentro de un Excel y pueden tener un gráfico mucho más bonito. Pero para fines de aprendizaje en este momento les voy a enseñar cómo pueden tener este gráfico de acá. Entonces vamos hacia la base. Como ya tengo los datos divididos por lo que dijimos por la variable sexo, pues vamos a dejarlo eso ahí, vamos a ir a gráficos. Gráficos, vamos hacia abajo, sombreamos cuadro de diálogos antiguos y buscamos el gráfico de barras, que es el primero. Te das que puede ser simple, agrupado, apilada. Yo quiero un simple. Como ya está marcado, pongo definir. Ya lo había dejado. Así es como aparece naturalmente. Y acá podemos poner un eje de categorías. ¿Qué variable nosotros necesitamos expresar de manera diferenciada, ¿no? O sea, bajo qué categoría. En este caso dijimos, como la muestra ya está dividida por sexo, pues queremos expresarla ahora dentro de cada grupo, dentro del grupo de hombres y mujeres, por la variable estado civil, para ver cómo se caracteriza el estado civil dentro de la muestra de hombres y de mujeres. Entonces colocamos la variable estado civil y simplemente le damos a aceptar. Y es así como da nuestro gráfico de manera separada, porque ya habíamos dividido los datos por la variable sexo. Entonces acá tenemos para las mujeres, acá tenemos para los varones, ¿no? Y así es como podemos también obtener uno de los gráficos. Hay otra manera también, que puede ser que no consideremos los datos y trabajemos dentro de otra forma, pero eso lo vamos a ver luego en alguna otra oportunidad. Hay varias opciones, esa es una opción la que yo les he mostrado. Finalmente, como les decía, esta tabla que hemos sacado en SPSS no tiene formato APA, así que ustedes pueden simplemente responder esto, pero dentro de su reporte, cuando tengan que hacerlo para el curso, peguen las tablas en SPSS para ver en dónde han basado su respuesta, ¿no? Siempre es importante eso. Y con eso daríamos respuesta a la cuarta pregunta. Entonces, ahora les tocaría a ustedes practicar, ¿no? Con los siguientes ejercicios. Le dejamos estos dos ejercicios que también giran alrededor de lo que hemos hecho, para que ustedes practiquen el tema de las rutas en SPSS, cómo redactar su respuesta. Es importante porque esto va a ser parte también de su reporte. Es un entrenamiento para su reporte escrito 1.
¿no? Que tiene el tema de estadísticos descriptivos, pero también va a tener el tema de comparación de grupos. Y entonces eso sería todo. Si tienen alguna pregunta nos pueden escribir, si no también nos las van a hacer el día de la reunión que tengamos por Zoom. Entonces, muchas gracias por su participación, por su tiempo. Ya le tendrán momento de participar cuando estemos en vivo en la reunión en Zoom. Y bueno, no se olviden de repasar el video, pero utilizando también ustedes al mismo tiempo el programa, ¿no? Como tienen la base disponible, pueden ir ustedes mismos respondiendo. La idea es que respondan a los ejercicios, primero que practiquen con lo que ya hemos mostrado y luego respondan a los ejercicios. Y las dudas que hayan, ¿no?, las podamos resolver en la reunión que vamos a tener en Zoom. Muy bien, chicos y chicas, muchas gracias y nos vemos próximamente.